Hola a todos, aquí la parte 3 ya de Calutus. Lo dejamos aquí luego de que por fin podemos pasar al otro lado. Teníamos que conseguir cierta información y todo lo demás. Y no recuerdo exactamente muy bien cómo lo hice, de que pasaba yo el día de haber jugado el anterior parte. Y bueno, ahora nuestro objetivo es entrar al almacén 36. Verdad que muchos de ellos lo estaban diciendo de que no entráramos ahí, que está maldito, no sé, cosas así decían. Pero para eso venimos acá, ¿no es verdad? Bueno, realmente el juego es muy interesante, ¿eh? Siempre me ha llamado la atención, ¿eh? Son juegos cortos que son buenos, pero lamentablemente no trae tanto como un otro juego popular que bueno, ahí puede nombrar a uno. Se puede imaginar cuál o cuáles. Vamos a entrar acá. Vale. Pero un segundo, soy yo. Sonido. No está todo al máximo. Estoy como escuchando despacio, no sé si soy yo. Vamos a entrar aquí. Let's see. Perfect. Bien. Ugh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Reconstrucción. Para reconstruir una escena, mantén. Ah, pero ¿por dónde? Estoy apretando los botones, pero no pasa nada por ahora. Este es el almacén. ¿No hay un segundo piso? No, no veo escalera. Ah, tengo que mantener los dos botones. Vale, vale, vale. Mmm. Vale, que no había leído bien, ¿eh? Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Alguien no alcanzó a tomar su medicamento. It smells as bad as it looks. Solo peces, ¿no es cierto? Sí, un cuadro. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Reconstrucción. Objetivo completado. Registrar almacén. Consulta diarios. Almacén de Hawkins. Vale, de esto aparecía aquí opcional para saber qué es lo que iba a decir, pero creo que era lo menos importante, si no era descubrir cuál de eso era lo más importante. Vale, vale, tenemos 4 puntos. No estaría nada más mejorar este. Esta división oculta solo se puede mejorar descubriendo determinado objeto en el almacén. Ay, ¿por qué no me deja? Este sí me deja. A ver, por ahora sí. Espera un segundo. Vale. Pistas. Esto.
Esta almacén abandona oficialmente de la muerte de Charles Hawkins. Ha albergado en los últimos tiempos un residente clandestino. Como motivo diversos indicios, también cabe señalar la presencia de unas vendas manchadas de sangre, que probablemente cubriese una herida, así como la de soníferos y calmantes. Además, incluso parece obsesionado por Sarah Hawkins, a su igual por la presencia de varios documentos relacionados con su vida, con una fotografía y un recorte de prensa, pero lo que disipe toda posible duda sobre la relación entre moradores del edificio y el caso Hawkins es la presencia de un cuadro medio quemar, procedente, según el agente Bradley, de la mansión Hawkins. Entonces, nada más que hacer acá. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! You again. I told you to stay away from this warehouse. Look around you. Someone has settled in here. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you... Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Muy bien, terminamos con el capítulo 2. Jardín de la mansión de los Hawkins, capítulo 3. Peace consigue entrar al almacén, el lugar supuestamente abandonado. Hay sorpresas, lleno de ocupación reciente y una pintura parcialmente quemada. Su búsqueda se ve interrumpida por el agente Bradley, pero Pierce logra convencerlo para que se una a la investigación. El agente de policía acepta llevar al detective a la mansión de los Hawkins. Muy bien. Well, here we are, Hawkins mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. I don't believe the fire is the only reason this house is in such a state.
It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. Huh. It's really that old. Come on, let's leave the stories of the dead alone. They've nothing to do with your case anyhow. Let's go up there. Unless you still have questions. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. You're talking about Winchester. That's right. The Hawkins' old caretaker. Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though, he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Muy bien. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Tengo muchas preguntas, ¿eh? Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? No tengo más preguntas. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Muy bien. Me parece. Why not? You can help. Right. Let's go. Vamos. Muy bien, salieron otros archivos. Ahora podré... Ya. Solo se pueden mejorar descubriendo determinado objeto en el entorno. Ya. Es importante descubrir otras cosas, no solamente el objetivo principal. Vale. Voy a mejorar este. Bueno, subirle la barra. Esto. ¿No tenemos más? No, no tenemos más, vale. Sí. Pero aquí quedan así, ¿no es cierto? Ay, no. Era este. No, este aún no. La medicina, ¿por qué no? La habilidad de medicina cuenta que solo se puede mejorar descubriendo determinado... vale, lo mismo. 35, 40, ahí está bien. Va a validarlo. Entonces esos dos no, ya vale. Edad 37, profesión agente de policía. Genio policía, siente aprecio sincero por el orden de la justicia. No hay que sea ninguno en su hueso, pero parece más interesante que sus compañeros descubrir la verdad sobre el caso Hawkins. Los habitantes de la isla se muestran amables con él. Podría ayudarme en investigación. Tiene un tremendo corte, no sé qué le habrá pasado el rostro, que llama la atención, Jardín de la mansión de los Hawkins. La mansión de los Hawkins está situada en lo alto de un acantilado escapador. En el jardín abandonado se encuentra la tumba de la familia Hawkins. El único que merodean por este lugar están los desolados Silas Winchester.
El viejo guarde lo protege con espada y deja flores en la tumba de su antiguo patrón. Qué triste. Vale. Vamos. Voy a seguirlo, Creo que sabe dónde va. Creo. Yo solo lo estoy siguiendo. Charlie Hawkins, 1883-1924. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? And steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Sarah Hawkins murió el mismo año. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The caretaker takes great care of these graves. Muy bien cuidada. Por lo que hay. Solo una persona no me la está cuidando todo aquí. Charlie Hawkins y un bebé. Simon Hawkins. Poor kid. Poor kid. 1913. Poor kid. 1924, o sea, a los 9 años murió. Era un niño, Nada más que decir acá. No. Aquí sí que... Básicamente su tumba acá. Bradley was right. This place is much older than I imagined. Venía yo de allá, veníamos de allá, ¿no es cierto? Entonces vamos a entrar a la mansión nomás. Y antes de entrar, vamos a investigar qué podríamos encontrar por acá. This entrance is still in use. Quizá la puerta principal está bloqueado. Whoa! Whoa! You
were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa. You're Mr. Winchester. Lower that axe. And let's talk calmly. I'll show you how we have it out on dark water. Ay, no sé. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. Oh, The bien. police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin. Yeah, that's it. Vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Vaya, importante elegir bien las opciones, ¿eh? Si no puede haber conflicto y no sé. Quizás hasta pueden matarme, ¿eh? Edad 64. Guardes de la finca de los Hawkins. Silas Winterchest, el antiguo guardián de la familia Hawkins, sigue custodiando el cementerio y los restos carbonizados de la mansión, entregado en cuerpo y alma a Charles Hawkins, a que prácticamente crió. También siente un enorme respeto por la memoria de Sarah Hawkins y su hijo Simon. Los largos meses de soledad pasado en la propiedad abandonada ha alimentado un desconfianza hasta el extremo. Silas sigue llevando flores a las tumbas de Charlie, Sarah y Simon. La llave. Llave de la puerta de servicio. He encontrado la llave de la puerta de servicio de la mansión Hawkins. Confío que haya merecido la pena correr el riesgo. Vale, la llave. No solamente podemos inspeccionar. What now? Do you have a moment? What now? Nothing. Sorry. Stop wasting my time. Está bien. Pierce, shall we enter? Now that you've finished your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Llegó la hora. Espera un segundo, por favor. Necesito... Entre paréntesis estoy hablando. No sé si estarán escuchando esos ruidos. Dale, ahora sí. Vamos. Let's take a look inside. I'm with you. Muy bien. Mansión de los Hawkins. Peace y el agente planificador a los jardines de la mansión Hawkins. La familia yace el cementerio de la propiedad, custodiado por el Silas Winchester.
El viejo guardia, fiel a sus patrones, continúa vigilando el lugar armado con su hacha. Finalmente Peach y Bradley logra tranquilizarlo y se hace con la llave de la mansión Hawkins. Entra en el inmueble en busca del lugar donde produjo el incendio. Follow me. I know the place. Vale. Who left this light on? Consulta diarios. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? What kind of meat is this? This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Encontré el lugar del incendio. O sea, era su última cena, básicamente. ¿Fue accidental? No lo creo. Porque si hubiera sido accidental y ellos hubieran muerto, habrían salido vivos. Los tres. Tengo que encontrar el lugar del incendio, pero ¿dónde será? The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Ni estaba aquí. Sarah Hawkins didn't eat. Was it because of the meat or something else? Something happened at this table. An argument? Puede haber sido eso, no sé. Hay cosas que no cuadran por ahora. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. ¿Va a empezar a beber? Pistas. La última cena. Desde el incendio de la mansión Hawkins, el comedor ha permanecido intacto. La distribución permite saber cuál era el sitio de cada miembro de la familia. Es evidente que respetaba la etiqueta incluso en privado. Charles Hawkins se sentaba a la cabeza con su mujer y su hijo a ambos lados. Puede que si la buscada se daba algo que sucedió tras el incendio, o podría ser la prueba de que hubo una pelea doméstica. El asado seguía intacto en algunos de los platos, eso saltó a la vista. La carne misteriosamente preservada desde entonces parece haber sido el centro de discusión entre los Hawkins. Era su última cena, básicamente. Silas managed to bring the fire under control. Let's see if I can find something the cops missed. Más reconstrucción acá. Vamos. The child's corpse left a trace. Where are the others? They had a fight. Why? Did it stop at the time of the fire? Reloj roto. ¿Qué?
¿Tuvieron una discusión? Was Charles Hawkins a heavy drinker? If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? ¿Qué más pistas puede haber acá? Mira ahí hacia abajo. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Quizá no pelearon entre ellos. Quizá ha sido una fuerte discusión y en ese mismo día o noche parece que hubo un tercero. Algo me dice que hubo un tercero por aquí. ¿Qué otra cosa también podemos investigar? Did someone escape the fire? Blood. This lamp was thrown. This was no accident. Era de esperarse. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? Someone deliberately set fire to this mansion. You sure of that? There's only one way to be sure. Muy bien, se pone cada vez más interesante, ¿eh? Muy bien, vamos a dejar esto hasta acá. En el siguiente video vamos a investigar más esta mansión, ver qué realmente pasó acá. Está claro, no hubo un accidente acá, fue provocado. ¿Quién? No sabemos. Vamos a ver qué pasa acá, porque si que fuera un accidente el incendio, los tres o algunos de ellos por lo menos habrían salido vivos, fijo. Porque igual estamos hablando de una mansión bastante grande. Creo yo que puede haber tenido más de una puerta del lugar donde escaparse. Por lo menos conocemos dos, la principal y otra que está por ahí por donde entramos. La puerta, entre comillas, trasera, donde tienen ahí. En fin, 33 minutos, sé que es poco, pero decidí dejar esto hasta acá. En el siguiente video veremos qué pasa. Así que bien, vamos a investigar en el siguiente video. Así que bien, me voy a despedir, like, comenta, suscríbete a la campanita y lo veremos en el siguiente video. Chao.